Yo soy Esmirna. 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 Tú y yo somos Esmirna. Que el Señor les bendiga. Bienvenido nuevamente a un servicio más de Iglesia Esmirna. Qué bueno que podamos compartir por medio de las redes sociales el Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a seguir con la serie que hemos estado llevando llamada La Iglesia y las redes sociales. Y este domingo vamos a tocar un tema correspondiente a esta serie denominado ¿Cómo expandir su reino por medio de las redes sociales? ¿Cómo expandir su reino por medio de las redes sociales? Y es que cuando Mark Zuckerberg creó Facebook, su idea principal de crear una plataforma era que mucha gente en la universidad pudiera comunicarse los unos con los otros. Pero hoy Facebook no solo se trata de interactuar entre amigos. Hoy Facebook es una manera para que usted pueda hacer publicidad. Hay muchas empresas, que voy a omitir el nombre, se han hecho muy populares al utilizar de buena manera las redes sociales. Bueno, así como esas empresas han podido distribuir su información, nosotros como iglesia hoy tenemos la gran oportunidad para poder expandir el reino de Dios por medio de las redes sociales. En la historia de la iglesia podemos ver que cuando la iglesia comenzaba a estancarse, Dios movía las circunstancias para que la iglesia pudiera seguir expandiéndose. Creo firmemente, escuche bien, creo firmemente que la iglesia actual se estaba estancando. Y esta pandemia nos ha venido a mover, nos ha venido a que usted y yo volvamos a expandir el reino de Dios. Y tenemos la gran oportunidad de hacerlo. No solo su pastor, no solo los ministros de las iglesias, sino usted como feligrés, como miembro de la iglesia de Cristo. Hoy vamos a aprender 3 aspectos importantes de cómo expandir el reino de Dios. 3 aspectos importantes de cómo expandir el reino de Dios. Y el primero es exponiendo el evangelio. Dios ha puesto en el corazón de las personas la manera más propicia e inimaginable para expandir el reino de Dios. Usted, no sé si usted se pudo dar cuenta de esta noticia cuando Corea del Sur comenzó a enviar Biblias a Corea del Norte. Utilizó una aplicación en la cual ellos podían dirigir los globos que llevaban las Biblias a ciertos lugares de Corea del Norte. Hoy nosotros, como Iglesia de Cristo, hoy podemos compartir el Evangelio del Señor en este lugar de Latinoamérica, donde no es prohibido expandir el Evangelio, donde no es prohibido que nosotros podamos hablar de la palabra de Dios. Y hoy tenemos las herramientas importantes para hacerlas. Yo quiero leerles un pasaje que se encuentra en Marcos, en el capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15 de la Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. Cuando Jesús le da estas palabras a sus discípulos, podemos darnos cuenta que los comisiona para difundir las buenas noticias a todos. Bueno, recordemos que en ese momento comenzó a expandirse la iglesia, pero hubo un momento que la iglesia se quedó estancada y vino la persecución para que la iglesia pudiera expandirse y compartir el evangelio. Ese legado hoy, que antes era para Israel y para los judíos que estaban haciendo, hoy es para nosotros como iglesia. Hoy nosotros tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, colgando un texto bíblico en su perfil, subiendo un mensaje de la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de su pastor, compartiendo el mensaje de algún ministro que usted se edifica al escucharlo. Es la manera como usted y yo podemos expandir el reino de Dios, colocando algunas cosas que puedan edificar nuestras vidas y edificar a las personas que nos están leyendo o que nos están viendo o que nos están siguiendo por las redes sociales. Lo puedes hacer de diferentes maneras. En todas las plataformas que existen, tú y yo podemos hacerlo. La pregunta es, y esa es la pregunta que yo quiero hacerte y que tú te preguntes ahí en tu casa: ¿estamos nosotros, la iglesia, difundiendo el evangelio? ¿Estamos nosotros, la iglesia, difundiendo el evangelio? Te pregunto eso porque muchas veces nosotros, en vez
de colocar algo que pueda expandir el reino de Dios, colocamos algo que pueda denigrar nuestra vida misma. No estoy hablando de expandir el reino de Dios, solo le toca a tu pastor. A veces pensamos que el pastor es el único encargado de transmitir el mensaje, es el único encargado de colgar un texto bíblico, es el único encargado de predicar el mensaje. No, también tú puedes hacerlo, también tú puedes compartir el reino de Dios, y la tarea no es solo mía, la tarea de compartir a Cristo también es tuya como hijo de Dios. Ya dijimos, el primer aspecto es expandiendo el evangelio. Un segundo aspecto que yo quiero mostrar cómo poder expandir el reino de Dios es exponiendo nuestros dones y talentos. Cuando comenzamos a seguir a Cristo, el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que viene a nuestras vidas, nos sella, nos hace propicio de Él, y ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. En ese mismo instante que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, dice que Él nos da dones. Nos da dones para que podamos desarrollarlos. Pero también cuando nacemos, y hablo del nacimiento normal, físico que nosotros tenemos, todos nacemos con talentos, y en el transcurso de la vida comenzamos a desarrollar esos talentos que ya estaban con nosotros, innatos de nosotros, y que comenzamos a darnos cuenta en qué somos buenos, qué podemos hacer. Bueno, hoy por medio de las redes sociales es un buen momento para que usted y yo podamos exponer nuestros dones y nuestros talentos. Yo quiero llevarlos a Romanos. El apóstol Pablo le escribe en el capítulo 12, versículos 6 al 8, dice así, de la Nueva Traducción Viviente: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Quiero enfatizar lo que dice la primera frase del pasaje, o el primer párrafo del pasaje. Dice: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Lo que hemos recibido de Dios, ya sea dones o talentos, no es mérito propio. No es algo que nosotros seamos buenos. Simplemente dice su gracia. Es algo que viene de Él, que ha depositado en nosotros para que Él pueda glorificarse. Por lo tanto dice, úsese. Ese es el propósito. Úsese de buena manera para exaltar el nombre de Dios. La pregunta es, ¿cómo usted y yo estamos exponiendo nuestros dones? Repito, no lo hacemos para gloriarnos nosotros, no. Recuerde, es para exaltar el nombre de Dios y así dar a conocer el evangelio de Cristo. Muchos tienen el talento de cantar, otros tienen el talento de tocar algún instrumento, de imitar a alguien, de hacer mimos, dramas, de escribir, de enseñar, de repartir con liberalidad, dice, un don que puede hacerse, de servir a otros. Y si usted lo va a hacer, úselo para la edificación del cuerpo de Cristo y para exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué no tomar un canto y exponerlo en las redes sociales para que Dios pueda glorificarse? ¿Por qué no escribir algo si usted sabe escribir muy bien y colgarlo en alguna plataforma para que sus lectores o las personas que lo siguen puedan leerlo, o sus amigos puedan leerlo? Es la manera que usted y yo podemos expandir el reino de Dios por medio de nuestros dones y nuestros talentos. Yo te animo, ahí donde estás, detrás de esos dispositivos, a que puedas utilizar, darte cuenta cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos y expónelos hoy. ¿Por qué te estoy diciendo hoy? Porque probablemente sí lo hacías en la iglesia, sí lo hacías en otro lugar, pero hoy que no podemos reunirnos, puedes hacerlo por medio de las redes sociales para que otros puedan conocer de Cristo. Un último aspecto que yo quiero mostrarles en este día domingo es cómo expandir el reino de Dios exponiendo buen testimonio. Escuche bien, exponiendo buen testimonio. Y es que
las redes sociales son propicias para que usted y yo podamos dar buen testimonio o podamos dar mal testimonio. Puedes colgar algún texto bíblico, puedes exponer tu don o tu talento. Pero muchos, después de hacer eso, podemos expresarnos o podemos compartir algo que no está edificando el reino de Dios. Por lo tanto, estas tres cosas son importantes: exponer el evangelio, exponer tus dones y tus talentos, pero también exponer buen testimonio por medio de las redes sociales. Mira lo que dice la Escritura, y yo quiero llevarte a 2 de Corintios en el capítulo 3 versículo 2. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 2. La carta que el apóstol Pablo le escribe a Corintios, bueno, la segunda carta, tal vez otro día lo vamos a explicar, pero esta es la cuarta carta que Pablo le escribe a Corintios. 2 se perdieron en el transcurso del camino, pero esta es la cuarta carta, la que nosotros conocemos como segunda carta de Corintios. En el capítulo 3 versículo 2 dice: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Más claro, la palabra no nos puede hablar. Pablo, cuando habla a la iglesia de Corintio en este momento, es porque cada cristiano en Corinto era testimonio de la vida transformadora que habían tenido cuando Pablo les expone y les enseña a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que transforma vidas. Y Pablo decía: a mí también me transformó. Después de ser un asesino, hoy soy un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y eso es lo que estaba pidiendo a los corintios. Ustedes, los de Corintio, ustedes tienen que ser carta de recomendación, porque ustedes mismos están siendo leídos por el mundo. La gente nos observa. Y hoy no solo nos observa, hoy nos lee. Hoy nos mira por las redes sociales. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Por lo tanto, amados hermanos de Iglesia Esmirna, o amados hermanos que nos están viendo de diferentes lugares, o amigos que están ahí pendientes de las redes sociales, cada uno de nosotros debemos de ser buen testimonio de las redes sociales. Lo que subo, lo que comento, lo que comparto, lo que etiqueto, lo que el mundo ve en las redes sociales, debe verlo como nosotros exponemos el reino de Dios. Para seguir expandiendo el reino de Dios, debemos de ser leídos como los que seguimos, amamos y vivimos a Cristo Jesús. Yo termino diciendo estas palabras: hermanos, Iglesia Esmirna, hoy tenemos la gran oportunidad de expandir el reino de Dios por medio de las redes sociales. Por lo tanto, yo lo reto a usted para exigirse usted mismo, para hacer de su red social, de su perfil de Facebook, de su Instagram, de su Twitter, de su WhatsApp, un medio para expandir el reino de Dios a otros. Es tu oportunidad. No solo se la dejes a tu pastor, no solo se la dejes a tu ministro, no solo se la dejes a tu líder. Tú también tienes la responsabilidad de expandir el reino de Dios. Que el Señor te bendiga. Recuerda, nos puedes seguir por las páginas que tenemos de Iglesia Esmirna: Facebook, Instagram, YouTube, para que puedas seguir compartiendo estos mensajes que sé que que va a edificar la vida de muchas personas. Quiero que estés también pendiente de algunas otras informaciones que vamos a estar transmitiendo en algunos días, que vamos a estar subiendo también por las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Iglesia Esmirna.